En las calles empedradas de la Ciudad de México de 1920, donde la luna brillaba como un testigo silencioso, un misterio aterrador comenzó a desentrañarse. Mujeres desaparecían en la noche, y las únicas pistas eran cartas firmadas con un sello de luna creciente. ¿Quién era el enigmático asesino que sembraba el terror en los corazones de todos? Esta es la historia de un detective obsesionado, una ciudad al borde del caos y un secreto que nunca debió ser revelado. Pero lo que el detective Ernesto Valdés descubrió no era solo la mente de un asesino. Era un juego macabro que envolvía a las familias más poderosas de la ciudad. Estaba luchando contra un hombre, o contra una sombra que nunca podría atrapar. Y lo más importante, ¿qué tenía que ver la luna con todo esto? La verdad te dejará sin aliento. En el año 1920, la Ciudad de México era un lugar de contrastes. La revolución había dejado cicatrices profundas en las calles y en el alma de sus habitantes. Los ricos vivían en mansiones opulentas, mientras que los pobres se hacinaban en vecindades oscuras y húmedas. Entre el bullicio de los mercados y el murmullo de las iglesias, una sombra comenzó a acechar. En el barrio de la Merced, donde los puestos de comida y los vendedores ambulantes llenaban el aire con sus gritos y olores, comenzaron a circular rumores. Mujeres desaparecían en la noche, solo para ser encontradas al amanecer, sus cuerpos mutilados de manera grotesca. La prensa sensacionalista las llamaba las flores de la noche, y la gente susurraba que un demonio caminaba entre ellos. El detective Ernesto Valdés, un hombre curtido por años de servicio en la policía, fue asignado al caso. Valdés era conocido por su meticulosidad y su obsesión por los detalles, pero también por su escepticismo. No creía en demonios ni en fantasmas, solo en la maldad humana. La primera víctima había sido una joven cantante de un club nocturno llamado El Espejo de la Luna. Su cuerpo fue encontrado en un callejón cercano, con heridas precisas y ritualísticas. Valdés examinó la escena, notando que no había signos de lucha. La mujer parecía haber ido voluntariamente con su asesino. El Espejo de la Luna era un lugar decadente, lleno de humo de cigarrillos y el sonido de un piano desafinado. Valdés entrevistó al dueño, un hombre llamado Don Ramón, quien le contó que la cantante, Lucía, había recibido una carta la noche de su muerte. La carta había sido entregada por un hombre alto y delgado, con un sombrero que ocultaba su rostro. Valdés siguió la pista de la carta, descubriendo que otras víctimas también habían recibido mensajes similares. Todas las cartas estaban escritas en un papel de alta calidad, con una caligrafía impecable. El detective comenzó a sospechar que el asesino no era un pobre diablo de los barrios bajos, sino alguien con educación y recursos. Las noches en la ciudad se volvieron más tensas. Las mujeres temían salir solas, y los hombres se armaban con cuchillos y pistolas. Valdés, sin embargo, sabía que el miedo era un arma que el asesino usaba a su favor. Decidió tender una trampa. Con la ayuda de una joven actriz llamada Isabel, Valdés planeó atraer al asesino. Isabel se haría pasar por una cantante en el Espejo de la Luna, esperando recibir una de las cartas. La noche del plan, el club estaba lleno de policías disfrazados de clientes. Isabel recibió la carta. El mensaje era breve. Tu voz es como la luna, brillante y fría. Ven a mí a la medianoche, en el callejón de los suspiros. Valdés y sus hombres siguieron a Isabel desde lejos, ocultos en las sombras. En el callejón, una figura alta y delgada emergió de la oscuridad. Llevaba un sombrero y una capa que ocultaban su rostro. Justo cuando se acercaba a Isabel, Valdés dio la orden de actuar. Los policías saltaron, pero el asesino era rápido. Con movimientos felinos, esquivó a los hombres y desapareció en la noche. Valdés regresó a su oficina, frustrado pero decidido. Revisando las cartas, notó un detalle que había pasado desapercibido. Todas tenían una pequeña marca de agua, un símbolo que parecía una luna creciente. Investigando, descubrió que el papel era fabricado por una empresa propiedad de una familia adinerada, los de la Cruz. Los de la Cruz eran conocidos por su filantropía, pero Valdés sospechaba que detrás de su fachada de bondad se escondía algo oscuro. Decidió infiltrarse en una de sus fiestas, donde conoció a Alejandro de la Cruz,
el hijo menor de la familia. La fiesta era un evento lujoso, con máscaras y trajes extravagantes. Valdés, disfrazado, observó a Alejandro notando su comportamiento extraño. El joven parecía fascinado por las mujeres, pero también distante, como si estuviera en otro mundo. En un momento de la noche, Valdés siguió a Alejandro a una habitación privada. Allí encontró una colección de objetos macabros, fotografías de las víctimas, cartas escritas con la misma caligrafía impecable y un cuchillo manchado de sangre. Valdés confrontó a Alejandro, quien al principio negó todo, pero cuando el detective mostró las pruebas, el joven estalló en una risa histérica. Ellas no entendían, dijo. Su belleza era efímera, como la luna. Yo las liberé, las hice eternas. Valdés intentó arrestarlo, pero Alejandro era más fuerte de lo que parecía. En la lucha, el detective recibió una herida en el brazo, pero logró someter al asesino. La policía llegó poco después, llevándose a Alejandro en medio de los gritos de su familia. Alejandro de la Cruz fue declarado culpable de los crímenes y encerrado en un manicomio. Las calles de la Merced volvieron a la normalidad, pero Valdés sabía que la sombra que había acechado la ciudad no desaparecería fácilmente. Años después, el detective se retiró, pero nunca pudo olvidar el caso. En sus sueños, veía a Alejandro riendo, diciendo que la luna siempre estaría allí, observando, esperando. 5 años después de la captura de Alejandro, la ciudad parecía haber olvidado los horrores del pasado. Sin embargo, Valdés, ahora un hombre mayor y cansado, comenzó a recibir cartas anónimas. Las cartas estaban escritas en el mismo papel de alta calidad, con la misma caligrafía impecable. El mensaje era siempre el mismo: la luna no ha olvidado. Valdés intentó ignorar las cartas, pero no podía sacudirse la sensación de que algo malo estaba por suceder. Decidió investigar por su cuenta, sin informar a las autoridades. Sabía que si estaba en lo cierto, no podía confiar en nadie. Valdés visitó el manicomio donde Alejandro estaba recluido. El lugar era sombrío, con paredes grises y ventanas enrejadas. El director, un hombre frío y distante, le informó que Alejandro había muerto 1 año atrás, supuestamente por causas naturales. Sin embargo, Valdés notó que el director parecía nervioso, como si estuviera ocultando algo. El detective insistió en ver el expediente de Alejandro, pero el director se negó, alegando que era confidencial. Valdés decidió regresar esa noche, usando sus viejas habilidades para infiltrarse en el manicomio. En la oscuridad de la noche, Valdés entró al manicomio. Las luces estaban apagadas y solo el sonido de los pasos de los guardias rompía el silencio. El detective encontró el archivo de Alejandro, pero lo que descubrió lo dejó helado. Alejandro no había muerto, había escapado, y el director había encubierto su fuga para evitar un escándalo. Valdés también encontró pruebas de que el director había estado recibiendo sobornos de la familia de la Cruz, quienes querían mantener a su hijo lejos de la justicia. Valdés sabía que tenía que encontrar a Alejandro antes de que más mujeres murieran. Siguiendo las pistas en el archivo, descubrió que Alejandro había estado viviendo en una casa abandonada en las afueras de la ciudad. El detective se dirigió allí, armado y preparado para lo peor. La casa era una estructura decrépita, con ventanas rotas y un jardín descuidado. Valdés entró con cautela, sintiendo que cada paso podía ser su último. En el interior encontró un altar macabro, con velas, fotografías de mujeres y un cuchillo manchado de sangre. Alejandro apareció de repente, como si hubiera estado esperando a Valdés. Estaba más delgado y pálido que antes, pero sus ojos brillaban con una locura aún más intensa. «Sabía que vendrías», dijo con una sonrisa siniestra. «La luna me lo dijo». Valdés intentó razonar con él, pero Alejandro estaba más allá de la razón. Atacó al detective con una furia animal, y los dos hombres lucharon en una batalla desesperada. Valdés, aunque herido, logró someter a Alejandro, pero no sin antes recibir una herida grave en el costado. Alejandro fue arrestado nuevamente, pero esta vez no habría escape. Valdés, aunque gravemente herido, se aseguró de que el asesino fuera encerrado en una celda de máxima seguridad. La ciudad respiró aliviada, pero Valdés sabía que la sombra de Alejandro siempre estaría allí.
en los rincones más oscuros de su mente. Valdés se retiró definitivamente, pero nunca pudo olvidar el caso. En sus sueños, veía a Alejandro riendo, diciendo que la luna siempre estaría allí, observando, esperando. El detective pasó sus últimos días en una pequeña casa en las afueras de la ciudad, mirando el cielo nocturno, preguntándose si alguna vez estaría verdaderamente libre de la sombra de la luna. Esta historia es una exploración de los temas de la obsesión, la locura y el miedo. A través de los ojos del detective Valdés, vemos cómo el mal puede tomar muchas formas y cómo algunas sombras nunca desaparecen por completo. La luna, como símbolo de la eternidad y el misterio, sirve como un recordatorio de que algunas preguntas nunca tienen respuesta y que algunas pesadillas nunca terminan. Si te atreves a adentrarte en este misterio que desafía la razón, no te pierdas el video completo. Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias que mezclan realidad y pesadilla. ¿Estás listo para descubrir la verdad detrás de la luna sangrienta? Haz clic y únete a la investigación.